¿Cómo están? En esta ocasión revisaremos el caso del podcast del New York Times llamado Caliphate o Califato en castellano. En 2020 se reveló que su protagonista, un supuesto ex yihadista del Estado Islámico, en realidad era un impostor. Y eso se descubrió cuando la policía montada de Canadá lo arrestó y lo acusó de fraude justamente por fingir su pertenencia a un grupo terrorista. En este programa revisaremos el peculiar historial de la periodista a cargo del podcast, Rukmini Callimachi, que también es su coproductora. Escuchemos un breve segmento del dramático y emocionante podcast Caliphate. This guy was a drug dealer. I had to stab him in the heart. The blood was warm. And it sprayed everywhere. And the guy was crying and screaming. A quien escuchábamos era al impostor que se hacía llamar Abu Huzaifa, siendo entrevistado en uno de los capítulos del podcast por Callimachi. Antes de pasar a escuchar un audio con las disculpas que el New York Times hizo a su público a causa de este fraude periodístico, definamos primero qué es un podcast. Un podcast es una pieza de audio con una periodicidad definida y vocación de continuidad que se puede descargar en Internet. The early chapters of this series focus on a man we refer to as Abu Huzaifa al-Kanadi, who claimed to be a member of ISIS and said he had committed multiple murders while in the Islamic State. In several episodes of the series, we documented his story, as well as our efforts to verify aspects of it. In September of 2020, 2.5 years after this podcast was released, the Canadian police arrested Huzaifa, whose real name is Shairoz Chowdhury, and charged him with perpetrating a hoax. That charge led the Times to conduct its own investigation, which found a history of misrepresentations by Chowdhury and no corroboration that he committed the atrocities he described in the Caliphate podcast. As a result, the Times has concluded that the episodes of Caliphate that presented Chowdhury's claims did not meet our standards for accuracy. ¿Cómo interpretar la nota del editor del Times? De ninguna manera se lee como una disculpa a su audiencia por los 2 años y pico de mentiras. Lo que comunica, más bien, es que, faltando a sus más fundamentales obligaciones, el medio periodístico más importante del mundo solamente aceptó el carácter fraudulento de su fuente cuando la policía de Canadá lo dio a conocer públicamente. Hasta ese momento, dicen, tenían sospechas, pero no hicieron nada al respecto. No dejaron de usar a la fuente sospechosa, que no tenía evidencias de lo que declaraba, hasta que ese agente externo, la policía de Canadá, dio la alarma pública. Luego, el mensaje editorial que acabamos de escuchar miente, pues señala que lo transmitido no cumplía con sus estándares de exactitud en la información, presentándose como un medio periodístico riguroso cuando en realidad habían permitido que el programa continúe a pesar de las sospechas y falta de evidencias sobre la identidad e historia de Chowdhury, el supuesto integrante del Estado Islámico. Cuando el mensaje del editor señala que el contenido no cumple con los estándares, lo que hace es, en cierta forma, separarse del contenido para presentarse como su juez y desde una posición de superioridad dictaminar que este contenido no sería digno de llevar la marca del New York Times. Rukmini Callimachi, por su parte, no fue amonestada ni penalizada de ninguna manera por su responsabilidad en esta superproducción de noticias falsas, que se transmitió a millones desde la plataforma más prestigiosa del periodismo contemporáneo. Como parte de la evidencia de que el Times no asumió a cabalidad su culpa,
por no verificar la integridad de sus fuentes y los hechos relatados, tenemos que la conductora Callimachi simplemente fue trasladada a otra rama del imperio mediático del Times. Callimachi, estrella del New York Times, devolvió un premio otorgado al podcast y fue trasladada a otra sección, sin ofrecer tampoco nada parecido a una disculpa. De hecho, insistió en la veracidad del testimonio del supuesto combatiente de ISIS, del Estado Islámico, a pesar de que persiste la ausencia de evidencias y ahora la policía canadiense avala la tesis del fraude. A diferencia de Klaas Relotius, otro periodista fraudulento, trabajando en un medio de primera y recibiendo toda clase de elogios y premios, Callimachi no inventó ella misma sus historias, sino que permitió que un farsante las inventara para su programa. Quizás ese detalle, que en el caso del alemán denota el carácter deliberado de su engaño, sin lugar a dudas, hizo la diferencia a favor de la rumana americana, que no inventó nada ella misma. Sin embargo, lo similar entre Relotius y Callimachi es más interesante que aquello que los diferencia. Ambos le daban una gran relevancia a la parte narrativa y dramática del oficio periodístico, llegando muchas veces a sacrificar la veracidad de su trabajo. A ambos les interesaba contar cuentos, historias y mantener a sus lectores o audiencias cautivadas, más allá de si el contenido supuestamente periodístico era cierto. Y sus editores los amaban a ambos. La razón por la que Callimachi era una de las favoritas de sus editores era la misma por la cual los de Der Spiegel amaban a Relotius, es decir, por la cualidad cinemática de sus crónicas. Veamos el descargo de uno de los editores del New York Times con respecto a Callimachi. El enfoque de la periodista para la narración de historias se alineó con un cambio más profundo en curso en el Times. El periódico está en medio de una evolución, pasando del escrupuloso diario Record a una jugosa colección de grandes narrativas. Y el éxito de Callimachi se debió en parte a su capacidad para convertir los conflictos distantes en África y Medio Oriente en historias irresistiblemente accesibles. Fue contratada en 2014 por la Associated Press después de que obtuvo documentos internos de Al-Qaeda en Mali y los convirtió en una historia oscuramente divertida. Callimachi era vista como una estrella, una reputación que le ayudó a sobrevivir una serie de cuestionamientos hechos en los últimos 6 años por sus colegas. Y miren lo que dice al respecto el periodista independiente Glenn Greenwald. Todos los que trabajamos en periodismo hemos escuchado durante años que el reportaje de Rukmini Callimachi, no solo Califato, sino en varias historias, era de pacotilla, antiético, poco confiable y muchas veces falso. Entonces, ¿cómo es posible que una periodista con esas características y ese historial se convirtiera en una estrella del Times? ¿Solamente porque contaba historias que atrapaban a la audiencia? Podría ser. Sin embargo, cuando las mentiras mediáticas son avaladas por agentes anónimos del gobierno, ¿no? En este caso, agentes anónimos avalaron que el falso yihadista era efectivamente un yihadista y además tienen consecuencias políticas, el periodismo serio e informado, que sabe de historia, debe sospechar inmediatamente que puede haber algo más detrás, ¿no? Como explicó Carl Bernstein en un artículo de hace muchos años, la CIA suele tener a cientos de periodistas en su nómina. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se usan políticamente las mentiras y las falsedades que esparcen personas como Callimachi. Dice así: Sebastián Gorka, un ex ayudante del presidente Trump, citó a la señora Callimachi, el trabajo de la señora Callimachi para predecir una ola de ataques del Estado Islámico en Estados Unidos. Pero claro, las posibilidades de que el gobierno y sus servicios de inteligencia pudieran estar involucrados ni siquiera se les pasa por la cabeza a los editores del Time. Y jamás sucederá porque esa es una línea que los medios corporativos, que la prensa corporativa jamás rebasa. Eso ha sido todo por esta vez. No olvide suscribirse y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.